del precio de los combustibles que estamos enfrentando, nosotros, bueno, siempre hemos planteado la necesidad de eliminar el impuesto específico a los combustibles, pero sabemos que la situación fiscal no lo permite. Pero sí nos podemos hacer cargo, uno, de la necesidad de cerrar contratos con países que están entrando ahora de nuevo al mercado internacional, como es Rusia. Tenemos entendido que los Estados Unidos levantaron las sanciones con dicho país. Sería una posibilidad quizás para Chile entrar en la lógica de estudiar si podemos comprar desde allá a precios más moderados de los que estamos encontrando en el mercado internacional, pero esencialmente vemos que en Chile existe una posibilidad de actuar para el Ministerio de Hacienda que no hemos visto todavía mencionado, y que es el reducir el IVA a los combustibles cuando sube de un determinado valor. Porque ustedes entenderán que 20% de 100 son 20 pesos, 20% de 200 son 40. Es decir, el Estado, de la mano del aumento del precio de los combustibles, empieza a recaudar cada vez más. Y eso, damas y caballeros, significa para nosotros, o para la ciudadanía toda, un impacto difícil de absorber. Yo creo que el Estado todavía puede, en esta materia, hacer una modificación tributaria que no va a solucionar el problema, pero que reduce el peso específico de la carga que vamos a tener que cargar todos en razón de la guerra en Irán. Así es que proponemos o le solicitamos al ministro de Hacienda que considere esto. Sabemos que es técnicamente complejo el tema, sabemos que es técnicamente complejo la recaudación del IVA segmentado, ¿ya? Pero o lo hacen así o se comprometen con una devolución del IVA a los combustibles. No sabemos cómo. Sí sabemos que el Estado no debiese beneficiarse de esta crisis que está sufriendo entonces la ciudadanía por razones energéticas. Ese es el primer punto. El segundo punto es el día de ayer, y creo que TVN transmitió una noticia que nos dejó bastante impactados, que está respaldada por lo demás por informes también que aparecieron en el libro, etcétera. El gobierno noruego estaba financiando entonces a grupos que se dicen lafkenches para interferir con la producción de salmón nacional, porque somos competidores de la industria noruega. En primer lugar, esperamos que nuestro gobierno defienda los intereses de los chilenos. Eso es lo primero. Esperamos que se llame a informar al embajador de Noruega. Si es necesario que se apliquen las sanciones que correspondan respecto de Noruega. Esperamos también que la ley Lafkenche, que ha sido evidentemente el producto de la intervención de Noruega con dineros noruegos, del Estado noruego, para afectar a nuestra economía acuícola, sea derogada. Solicitamos al presidente Kast que derogue la ley Lafkenche, que despache un proyecto de ley que nos permita a nosotros en el Congreso derogar una norma que no es una ley Lafkenche, es la ley noruega. Es la ley de nuestros enemigos comerciales, y ni siquiera adversarios comerciales. Y por lo demás, a las personas que en Chile han estado recibiendo dinero desde Noruega para afectar nuestros intereses nacionales, para afectar a nuestro comercio, decirles que eso raya en la traición a la patria. Y eso también debe ser perseguido como corresponde. Johannes, yo quiero concentrarme en esta primera pregunta respecto al primer punto que usted tocaba, que tiene que ver con el MEPCO. Se ha generado diferentes instancias de reunión con el ministro Quirós, generalmente con los partidos de gobierno. ¿A usted se le ha comunicado? Porque ayer el reclamo que hacían desde la oposición es que ellos no han sido citados a ninguna mesa de conversación. Bueno, nosotros no somos partido de gobierno, entre otras cosas porque teníamos muy presente que los partidos políticos son menos relevantes en la nueva administración y nosotros no íbamos a tener un espacio político dentro de la nueva administración, así que preferimos quedarnos afuera para tener la libertad de decir lo que pensamos sin violentar las lealtades que son necesarias cuando uno es parte de un gobierno. Pero no como partido de gobierno, me refiero como partido saliente del gobierno. ¿Se les comunicó, se les llamó para integrar a todos los sectores políticos a esta decisión? No tengo entendido que se hayan contactado con nosotros. Está nuestro secretario general aquí, no tenemos noticia de haber sido contactados por parte del gobierno. ¿Es un error en este caso entonces que no se haya conversado con todos los actores políticos? Bueno, el Ejecutivo sabrá con quién tiene que conversar y con quién no. Nosotros, de todas maneras, a través de este medio, a través de la prensa,
hacemos una presentación, hacemos creo que propuestas constructivas respecto de lo que se podría hacer para enfrentar la crisis. Y si en algún momento el gobierno está interesado en conversar con nosotros de manera institucional, nuestras vías de comunicación están siempre abiertas. Johannes, estamos en vivo ahora para CNN Chile. Hoy se espera que se hagan grandes anuncios respecto al MEPCO durante la noche. Ya se aplicaron las primeras medidas a través de un decreto que hace pasar de 3 a 4 semanas el periodo de modificación de los precios. En ese sentido, ¿qué esperan de los anuncios que se van a realizar durante la tarde? Y además, ¿se van a reunir con el ministro Quirós durante esta jornada para poder conocer mayores detalles respecto a esto? Sí, va a haber una reunión con el ministro Quirós, tengo entendido, en el Congreso. Respecto de cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, todavía no tenemos noticia de ello. Esperamos que se sincere la situación. Sabemos que esta crisis no es una crisis generada localmente. Sí, el hecho de tener una caja fiscal muy debilitada nos hace más difícil el poder enfrentar o absorber el daño, pero tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar la crisis en el Medio Oriente, y en ese sentido, efectivamente, la mantención del MEPCO puede significar, a ver, vamos a pagar por el más alto precio del petróleo, sí o sí, vamos a pagar, o a través del precio en la bencinera, o a través de inflación, o a través de deuda, que vamos a tener que devolver de todas maneras a través de impuestos. Así es que no hay vuelta, vamos a terminar pagándolo, y ahora la pregunta es cómo lo hacemos de tal manera de que la economía sea afectada lo menos posible y la gente con menos recursos sea afectada lo menos posible. Y en ese sentido, ¿qué es lo que esperan de los anuncios que se puedan realizar hoy en la tarde? Esperamos que se hagan cargo de eso, que se hagan cargo, por ejemplo, en materia de IVA, de cómo hacer una especie de devolución, quizá una reducción. Sabemos que el impuesto específico se modifica cuando se llega a un cierto límite de precio, pero quizás sea necesario también empezar a considerar una reducción del mismo impuesto específico. Eso, por supuesto, va asociado también a una reducción del gasto, es decir, no podemos reducir los ingresos totales si no reducimos el gasto. Y esperamos también escuchar del ministro Quirós cómo pretende entonces empezar a recortar el tamaño del Estado para hacer posible también reducir la carga tributaria, especialmente en combustibles, y aliviarle la vida a la gente. Johannes, ayer desde la oposición reclamaban que esto se iba a hacer vía decreto y no a través de un proyecto de ley. Incluso algunos parlamentarios dijeron que si este decreto no se ajustaba a ley, iban a ir al Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece que ya desde la oposición comiencen con ese tipo de amenazas? Me parece que ellos tienen buenos abogados, así que debiesen saber que las cosas que se hacen por decreto y donde la ley dice que las cosas se modifican por decreto, se hacen por decreto y no por ley. Es decir, ¿por qué? A ver, no corresponde que exista una ley para modificar algo que en la ley dice que tiene que ser modificado por decreto. Entonces, ¿qué van a ir al Tribunal Constitucional? ¿Por qué? ¿Porque no hay plata? ¿Porque se robaron todo? O sea, hace 10 días atrás estaban ellos a cargo, ¿no? Y hace 10 días atrás descubrimos de que el déficit fiscal era de 3.5 del PIB, es casi 10% del presupuesto nacional. Que no hay plata. Dejaron al país, le dieron 40 millones de dólares a Cuba como ayuda y dejaron 40 millones de dólares en la cuenta a fin de diciembre. Pero que en un comienzo... Le dieron la misma plata a Cuba que lo que dejaron en la cuenta en lo que sobró del año pasado. Vamos. Pero que en un comienzo desde el gobierno hayan dicho que iba a ser a través del Congreso y que finalmente sea por decreto, ¿no deberían haber sido transparentes quizás desde un comienzo respecto a por dónde se iba a tomar esta medida? Mire, el tema del MEPCO es un tema, si usted va a eliminar o modificar la misma institucionalidad es una cosa, pero cómo funciona la institucionalidad, eso funciona por decreto. ¿Ya? ¿Y cómo se va a enfrentar esto? Hay cosas que tienen que hacer por ley. Por ejemplo, si modifica el tema del IVA, tiene que hacerlo por ley. ¿Ya? Si modifica el impuesto específico, tiene que hacerlo por ley. No lo puede hacer por decreto. Así que yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que las cosas se hacen de la mano de lo que establece la legalidad. El funcionamiento del MEPCO de la mano de decretos. El resto, la misma institucionalidad del MEPCO por ley. Johannes, en otros temas, pero relacionados a los primeros días del gobierno, ha habido una agenda importante en términos económicos, pero hay quienes dicen que hace falta más anuncios en materia de seguridad, pensando también el tinte de gobierno de emergencia que ha marcado el gobierno del presidente Kast. En ese sentido, ¿cómo evalúan ustedes esa materia? ¿Se ha dejado un poco de lado el ámbito de la seguridad en estos primeros días? En primer lugar, a mí me parece muy bien que este gobierno no esté haciendo lo que hacía el gobierno anterior, que se agotaba en los anuncios.
Yo prefiero que el gobierno efectivamente presente resultados y eso sea lo que se comunique. O presente ya proyectos de ley y se avance. Pero andar haciendo anuncios, la verdad es que no ayuda a nadie. Yo no he visto nunca un anuncio de detener a un criminal y meterlo preso. Y en ese sentido, espero que se avance más bien con cosas que son razonables, que son prácticas, pragmáticas, que tienen un fundamento institucional y de ahí efectivamente se comunique eso a la prensa. No tiene por qué ser todo el primer día decirle todo lo que van a hacer. Johannes, ¿cómo ve este viaje que mañana va a concretar el presidente José Antonio Casta a la Araucanía y en paralelo también va a presentar esta renovación al estado de excepción? ¿Esperan que se apruebe? ¿Van a estar los votos del Partido Nacional Libertario? Y pensando al futuro, ¿buscarían que esto se mantenga como ha estado en los últimos 1.400 días, si no me equivoco, o que ya se vayan retirando en algún momento las Fuerzas Armadas de la zona? A mí me parece muy bien que vaya el presidente de la República a la Araucanía. Es una herida abierta en nuestra seguridad, eso lo sabemos, es una herida abierta en lo que es el Estado de Derecho en nuestro país. Por otro lado, plantear que los nacional libertarios hemos sido bastante críticos del estado de excepción durante los últimos años. Y hemos sido críticos no porque no queramos que las Fuerzas Armadas y de orden puedan intervenir como corresponde para solucionar o para reprimir y eliminar la amenaza armada de grupos armados con pretensión territorial que están operando en nuestro sur. No, nosotros estamos o somos muy críticos. ¿Por qué? Porque se ha utilizado el estado de excepción para mantener una situación permanente de compromiso de nuestras tropas sin que ellas puedan actuar de manera ofensiva. Uno. Dos, el estado, o sea, los decretos que mantienen el estado de excepción constitucional, en nuestra opinión, rayan en la inconstitucionalidad. Porque después de un cierto tiempo, por algo son limitados temporalmente, no es algo para mantenerlo eternamente funcionando. Y el tercer punto, señor presidente, usted es abogado, un decreto de excepción constitucional entrega el mando al jefe de las fuerzas. Todos los demás actores dentro de la región debiesen someterse al jefe de la fuerza, que tiene como misión restablecer el orden constitucional. Esta es una de las razones que criticamos mucho al presidente Boric. Eso no se hace hoy día. Nosotros no necesitamos un encargado para la macrozona norte, un encargado para la macrozona sur. No, dele las facultades que corresponde al jefe de la defensa para que en el marco de lo que son sus atribuciones legales utilice la fuerza militar para reprimir y eliminar las amenazas a nuestra ciudadanía. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros esperamos. Johannes, cambiándole un poco de tema, ya es conocida su postura respecto a la postulación de Michelle Bachelet a la ONU. ¿Qué le parece la tardanza del Ejecutivo al tomar una determinación? ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que simplemente alarga el dolor. ¿Para qué? Si saben que no van a apoyar la candidatura. Entonces, ¿para qué seguir estirando el chicle? O si la van a apoyar, confírmelo de inmediato, pero paguen el precio político de inmediato. Es mucho más fácil. ¿Ya? Es como eso de andar probando todo el rato si el agua está demasiado helada, no sirve. Tírense el piquero. Eso. Johannes, hoy la UDI va a poner una denuncia en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ustedes estaban estudiando una posible acusación constitucional. ¿Han llegado a alguna resolución a partir de ese estudio de una eventual acusación? Ahí a mí me gustaría quizás dejar a uno de mis parlamentarios responder. Así que si prefieren... Antes, quiero para retomar el tema del MEPCO, que al comienzo usted dijo que no han sido contactados, pero después dijo que sí va a haber una reunión en el Congreso. Si nos puede aclarar esa situación. Sí, lo que pasa es que no estamos siendo contactados nosotros como partido político. ¿Ya? Entonces, que con los parlamentarios se converse es un tema. Pero como partido político, como institucionalidad partido político, no hemos tenido un contacto por parte del Ejecutivo. ¿Y le gustaría ser contactados? No sé, la verdad es que esto es como con los pololeos. ¿Te gustaría que te llamaran por teléfono? No sé, la verdad es que no sé cuánto aporte podamos hacer en esa materia. ¿Ya? Claro, corta tú. No sé cuánto aporte podamos hacer nosotros en esa materia si el gobierno no considera necesario recoger nuestro respaldo como formación política, porque nuestro apoyo sería esencialmente un tema político, es menos técnico, ellos tienen suficientes técnicos para tomar decisiones en estas materias. Bueno, quizás lo estén viendo para más adelante, no sé. Pero les puedo asegurar una cosa, no nos desesperamos.
Johannes, había una cifra que usted dio recién respecto a 40 millones de pesos, creo que había mencionado, de dólares. Solamente para corroborar, o más bien para ser exactos con las cifras, era $1 millón lo que envió nuestro país como ayuda humanitaria. Y en ese sentido... ¿1 millón fue? Fue $1 millón Yo de tenía dólares. entendido que eran 40. Sí, y en ese Claro. mismo sentido, esto no es el fondo que se había dejado como caja chica, digamos, para No, poder avanzar, de pero hecho más había allá de quedado eso... cero y después tomaron crédito. Sí, fue como nos habían dejado prácticamente en pelota y después fueron a tomar un crédito en enero por 4.000 millones. Y de ese crédito de 4.000 millones, cuando entregaron el gobierno, quedaban 1.400. Es decir, ya se habían gastado 2.600 millones. Es decir, discúlpeme, pero en cualquier empresa privada alguien que hace algo así termina preso. Preguntarle de nuevo por lo de la ex ministra de Salud, no sé si quiere responder usted. Hans, Sí. por favor. Bueno, nosotros ya hemos evaluado la situación de la ex ministra Aguilera y hemos decidido como bancada acusar constitucionalmente a la ministra Aguilera. Ya tenemos avanzado en un texto y hoy día vamos a salir a recopilar las firmas. Nosotros entendemos que ya deberíamos tener las firmas que se necesitan para acusar a la ministra Aguilera por básicamente abusar de su puesto, por la ley de probidad y por la obligación que tenía, si es que ella no supo lo que estaba pasando, de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales, al haber dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes en la lista de espera y gente que necesitaba atención urgente. Usted dice que ya tienen las firmas, ¿cuándo se ingresaría? Probablemente esta semana nosotros estamos revisando en este momento el texto para evitar errores gramaticales y de juicio. Y esta semana empezamos, nosotros somos 8, necesitamos avanzar en pocas firmas ya, así que esta semana debería estar ya avanzado ese tema. ¿Tiene futuro esta acusación constitucional? Debería tener futuro si los parlamentarios hacen lo que les corresponde por ley y defienden la Constitución como juraron hacerlo. ¿Pero lo han socializado con el resto de partidos, por ejemplo, Renovación Nacional, la UDI? Ellos están en conocimiento que nosotros estamos avanzando en este tema, sí. ¿Y los van a apoyar? Deberían. Johannes, yo quiero hacerle una consulta respecto a la... Un último punto sobre el tema. No olviden que aquí murió una persona. Nosotros también estamos atentos a que la Fiscalía haga su trabajo. Aquí murió una persona en razón de que se levantó un teléfono y se saltó una lista de espera. Esto no es menor. Esto no es menor. Esto no es solamente un tema de plata, que ya en sí mismo puede ser muy, muy grave. Pero aquí falleció una persona que estaba con una sepsis, que la demoraron, entonces en su operación, más de 10 horas, 12 horas, y ustedes sabrán que el tema de la sepsis tiene que ver con efectivamente qué tan rápido a uno lo atienden. Lo demoraron y falleció. ¿Pudo haberse salvado? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo un llamado telefónico y ese llamado telefónico no correspondía, que sabemos que la ministra supo de este llamado telefónico y nunca sancionó a los responsables. No puedo asegurar que ella haya sido la responsable, pero sí sabemos que supo y no sancionó a los responsables. Johannes, este fin de semana supimos que se le pidió la salida a la subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Se habla de rencillas con la ministra de Seguridad, pero hasta el momento no había un explicativo de por qué su salida. Se deberían dar los argumentos, considerando sobre todo que es una funcionaria con más de 30 años de carrera. Depende. Y depende de si aquí hay elementos de seguridad o hay una investigación en curso o no. ¿Ya? Evidentemente que la ciudadanía tiene derecho a saber, pero también tiene la institucionalidad, la obligación de proteger las investigaciones cuando están en curso, si es que hubiese una investigación en curso. Yo personalmente veo con mucha preocupación lo que acaba de suceder y espero que en algún momento nosotros tengamos entonces también acceso a la razón por la cual se resolvió de esta manera. Yo sé que la ministra de Seguridad es una persona seria, ¿ya? Como fiscal tiene que haber tenido muy buenas razones para tomar la decisión que tomó.